hemos estado hablando toda esta última enseñanza de diferentes puertas que hay en nuestra vida. Y específicamente la Biblia habla de dos puertas. Y el versículo de base que hemos usado es Mateo 7, versículos 13 y 14. Y la palabra dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecho es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Así que vimos que a través de la palabra podemos ver las diferentes tipos de puertas comparadas con el tipo de gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y hay dos tipos de puertas que son de suma importancia, aparte de las otras, porque son las más fuertes. Está la puerta de madera y la puerta de metal. Después, la puerta plástica y la de cristal. Son puertas que nosotros no queremos a nuestro alrededor, porque las puertas tienen un significado específico del por qué existen. Una es para protegernos a nosotros de cosas malas que no vayan a pasar, y otra es para protegernos a nosotros de cualquier cosa que, como dice, vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, como Dios habla de una puerta ancha y ancho un camino, y una puerta estrecha y estrecho el camino, o sea, las anchas son muchos los que por ello entran, más la estrecha que conduce a la vida son pocos las que lo encuentran. Aquí nosotros podemos ver que nosotros tenemos, primeramente ya a esta edad que nosotros tenemos, y aún así haya jóvenes conectados, tenemos que aprender que no todo lo que uno ve ahí afuera es bueno. ¿Por qué? Es bien fácil. La Biblia nos enseña a nosotros todo tipo de, de palabra. Dice en Proverbios, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de la muerte, o sea, un camino de destrucción. Entonces, ¿qué nos parece a nosotros más fácil y más divertido que la puerta ancha y el camino ancho? Porque no hay ninguna restricción. Usted entra, usted corre, usted va a la velocidad que usted le da la gana y no hay restricciones. Pero el final de eso, aunque a nosotros nos parezca bien, el final es destrucción. Mientras que cuando nosotros entramos por la puerta estrecha, y estrecho es el camino, nosotros tenemos que ir con mucha precaución y despacio, porque no tenemos esa libertad de hacer lo que a uno se le antoje. Pero el final de ese camino es el camino de vida y es un camino de salvación, lo cual es bueno para nosotros. Pero como dije, muchas veces a nosotros no nos gustan las restricciones, porque estamos viviendo en unos tiempos donde el ser humano eh, no le gusta que le digan que tiene cierto límite, que tienen que cumplir ciertas normas, ciertas reglas. Simplemente quieren vivir como la Biblia enseña en los tiempos antiguos, que una vez los hijos de Dios en aquel tiempo vivían como chivos sin ley, como decimos los dominicanos, o sea, haciendo lo que a ellos les parecía que era bueno en su propio entendimiento. O sea, que si yo pensaba que robar era bien, yo robaba. Y si el otro pensaba que adulterar era bien, bueno, adulteraba. Y delante de nosotros todo era justificado y nada estaba mal. Hasta que Dios dijo, esto tiene que parar, aquí hay un límite. Y le puso un freno. Y es mejor uno someterse a la voluntad de Dios por las buenas, sin tener que uno recibir un pare de parte de Dios, porque es muy doloroso. Así que vamos a seguir hablando de estas puertas y, y la diferencia que hay. Entonces, nosotros sabemos que hay una correlación entre una puerta y los caminos. ¿Por qué? Porque las puertas conducen hacia algún lugar. Un camino conduce hacia algún lugar. Cuando nosotros vamos a decir, cogemos una autopista, nosotros entramos a la ciudad, por decir, en todas las ciudades, o en casi cuando uno entra a la ciudad, fuera de las autopistas, hay peaje. Entonces eso es una señal de que esa es la puerta y uno está entrando ahí.
pero ese camino por el cual uno va tiene un punto final, tiene una base donde uno va a llegar. Así que la vida nuestra tiene un punto final. Ahora, ¿dónde vamos a terminar? Eso depende del camino o la puerta que nosotros hayamos elegido. Pero de que nosotros vamos a tener un final, lo vamos a tener. Eso es algo indiscutible y que todos tenemos bien claro. O sea, vamos hacia un camino con un final. Todo depende de hacia dónde nosotros nos dirigimos, si a la puerta ancha o a la puerta estrecha o al camino ancho o al camino estrecho. Así que eso es algo. Algunos profesan haber entrado por la puerta estrecha, pero viven por el camino ancho. Eso significa que hay gentes que dicen que son cristianos o que andan en los caminos de Dios, más sin embargo su forma de vivir no tiene ninguna restricción. Viven como viven los que no andan en los caminos de Dios y actúan como tal. Esos son los que profesan haber entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida, más sin embargo viven como si hubiesen entrado por la puerta ancha. Eso significa, lo cual es una completa contradicción. Por ejemplo, la evidencia de haber pasado por la puerta estrecha está en el transitar por un camino estrecho y no un camino ancho. Todo camino tiene un final, un punto donde termina el viaje, un destino. Aunque en nuestra experiencia los caminos pueden cruzarse o incluso confluir en un mismo destino, no sucede así en cuanto al destino final de las personas. Los que vivan sus vidas en el camino espacioso jamás llegarán al destino que ofrece el camino estrecho, la perdición o la vida. Solo esas son las dos opciones que nosotros tenemos: el cielo o el infierno, la vida o la muerte. Y ello se decide en la escogencia de la puerta, la estrecha o la ancha. Esto, miren, si uno lo pone de una forma más simple, si realmente de corazón nosotros queremos salvar nuestra vida, tenemos que elegir ahora aquí, mientras estamos aquí en este mundo. Porque una vez este corazón deja de latir y dejamos de respirar, ya no hay vuelta atrás. O sea, lo que nosotros elegimos hasta ese punto es lo que nos va a llevar hacia donde nosotros hayamos elegido. Pero si nosotros andamos pensando que entramos por la puerta estrecha, por el camino de la vida, más sin embargo no nos comportamos y vivimos de acuerdo a ese camino estrecho, sino que entramos por una puerta estrecha, pero estamos viviendo una vida ancha. Dice la Escritura que no es posible vivir así, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces nos vamos a llevar una sorpresa grande el día en el cual nosotros vayamos a tocar la puerta del cielo para llevarnos una sorpresa que la que nosotros abrimos fue la ancha, no la estrecha, y por ende no vamos a tener la oportunidad de entrar. Por eso es la importancia de uno saber escoger la puerta ancha y el camino espacioso. Así que sin nosotros sin detenernos a pensar en las consecuencias, muchos de nosotros preferimos vivir esperando lo mejor, pero sin considerar seriamente un cambio de camino. Nosotros tenemos que algún momento pararnos y decir hacia dónde yo voy, por qué camino yo ando. O sea, tenemos que ver qué tan ancho o qué tanto límite nosotros tenemos en el proceso de nuestro vivir. Porque si nosotros no nos encontramos con límites que nos digan que vamos muy rápido y tenemos que cogerlo suaves, o con cierto límite, por ejemplo, si nosotros entramos lo que manejamos, si nosotros entramos a una autopista, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque sabemos que de cierto punto, cierta distancia, nosotros siempre vamos a encontrar algún letrero que diga límite de velocidad tanto.
Eso está en todas las autopistas. Eso para que nosotros podamos tener una referencia de que a qué velocidad nosotros podemos ir. Pero si nosotros entramos a una autopista y nosotros no encontramos ningún punto de referencia de velocidad, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a meter el pie al acelerador y le vas a dar para allá porque no hay un punto de referencia a qué velocidad nosotros podemos ir. Ahora, imagínense que por desgracia de la vida, unos cuantos kilómetros hacia adelante y uno va bien rápido porque no hay límite. Resulta que había un puente, el puente se rompió, pero no hay un letrero que diga nada. Y por la velocidad a la que nosotros vamos, no nos damos cuenta. ¿Cuál va a ser el final nuestro? Mientras que si nosotros vamos despacio, nosotros podemos ver anticipadamente y podemos frenar y salvar nuestra vida. Lo mismo sucede en estas cuestiones de nosotros vivir sin tener límite en nuestra forma de vida, de llevar la vida. Y por eso es que la Biblia dice que ancha la puerta y ancho es el camino que lleva a la destrucción, mas sin embargo estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos entramos por ella. Entonces, ya con este conocimiento nosotros tenemos que escoger la puerta correcta, así haya restricciones, así nosotros, si queremos ir qué sé yo, a 100 kilómetros por hora, pero los letreros dicen 80 kilómetros, nosotros tenemos que someternos a obedecer las normas porque por alguna razón están ahí. Nosotros no queremos ir a alta velocidad para encontrarnos que hubo un accidente allá adelante o algo, o hay unas curvas muy cerradas las cuales nosotros no podemos coger si vamos a 100, pero más sin embargo si vamos a 80 podemos pasarla sin ningún problema. Por eso es que la mayoría de los accidentes suceden. ¿Por qué? Precisamente por eso. Y ahora que me viene a la cabeza, uno de mis hijos me acaba de enseñar una foto que acaba de pasar cerca de donde nosotros vivimos, una salida de la autopista hacia una carretera local. Entonces uno dobla a la derecha, a la izquierda, pero hay un límite de velocidad que dice que doble a 20 o a 25 kilómetros o a 30 kilómetros por hora. Parece que venía una persona, vio que la luz iba a cambiar a rojo, como muchas veces pasa, en vez de frenar, aceleró y vayan ustedes a saber dónde quedó. Y gracias a Dios que la situación no fue peor porque había una malla que aguantó el vehículo, porque si esa malla no hubiese estado ahí, el vehículo cae por encima de un puente a una avenida principal hacia abajo. Y la cosa pudo haber sido grave. ¿Pero por qué? Por no obedecer las normas y querer pasarse delito. Eso pasa a nosotros cuando nosotros queremos echar a Dios a un lado y porque la carne nos está diciendo a nosotros, hagan esto, hagan lo otro, entonces nosotros nos dejamos llevar de la carne y vienen los fracasos en la vida de nosotros. Así que tenemos que cogerlo suave, tenemos que cogerlo suave. Así que una de las cosas que Dios dice, nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. Así que como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, o sea, de destrucción. Es cierto que el cristiano o el cristianismo genuino es una minoría en el mundo, porque la verdad es que sí. Pero eso no invalida la veracidad del mensaje, sino que al contrario, la confirma. Puesto que el Señor Jesús dijo, pocos son los que hallan la puerta que conduce a la vida. En este mundo hay aproximadamente unos 8 billones, o sea, 8.000 millones de gente. Y yo digo así como que el cristiano genuino sería como, qué sé yo, quizá un 10% de esa población, o sea que no seríamos tantísimos. Pero ese pequeño porcentaje es el que va a marcar la diferencia. Y esto no es el cristiano que va a la iglesia una vez a la semana y no lee la Biblia y no vive de acuerdo a cómo vive la Biblia, porque dice el cristiano genuino. Porque las iglesias hoy en día, si nosotros nos damos cuenta de eso, todas las iglesias están llenas de gentes. O sea, si se cuentan toda esa gente, sería un porcentaje grande. Pero realmente son pocos
los que son genuinos y son pocos los que andan por esa puerta estrecha y por ese camino estrecho. Y yo quiero que nosotros aprendamos a ser unos de ellos. Aún así, la gente nos mire mal, la gente se burle de nosotros y la gente nos llame o nos haga bullying. Nosotros sabemos hacia dónde conduce esa puerta estrecha y ese camino angosto. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la verdad que no falla. Así que si nosotros nos dejamos guiar y la ponemos por obediencia y seguimos su consejo, nosotros vamos a llegar a un camino que el final es vida, no un camino que el final es destrucción. Pero tenemos que ir en obediencia de acuerdo a como nosotros vayamos avanzando. Ahora, si por ejemplo, si alguno de nosotros siente que hemos entrado por la puerta estrecha, debemos de sentirnos privilegiados. Si estamos considerando seriamente en esta etapa de nuestra vida entrar por esta maravillosa puerta estrecha que es Cristo. Cristo es el que nos conduce a la vida, porque Él mismo dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo es esa puerta la cual nosotros necesitamos mantener abierta o entrar por ella para nosotros ir hacia la salvación, a lo que es la vida. Porque muy triste va a ser el día de juicio cuando muchos, vamos a decir, despertemos, por no excluirnos, pero vamos a decir, despierten para encontrarse con una realidad lo cual ellos no se imaginaron nunca. Es muy triste porque ya no hay otra oportunidad. O sea, la oportunidad que nosotros tenemos, la tenemos aquí en vida. Y eso fue una de las cosas que Cristo dijo. Ustedes tienen que tomar la decisión a quién van a seguir mientras estén con vida, porque después de la muerte vas a haber una segunda muerte, pero ya no hay opción. O sea, vamos a morir, vamos a resucitar. Miren, esto la Biblia lo plantea de esta manera. Todos, malos y buenos, vamos a morir, y todos al día de gran juicio vamos a ser levantados, buenos y malos. Lo bueno para pasar a la gloria y lo malo para la segunda muerte, que es el infierno. Y yo realmente no quiero ir a ese sitio, y yo no quiero de que ninguna de la gente vaya a ese sitio, aún más la gente que uno conoce. Por supuesto, uno no debería de querer que ningún tipo de gente vaya a ese sitio, así sea malo, pero Dios es el que tiene la autoridad para decidir cuando ese momento llega quién entra por la puerta estrecha y quién no. Ahora, si nosotros decidimos desde aquí andar por los caminos estrechos, nosotros podemos tener la seguridad de que vamos en buena dirección. Amén. ¿Por qué el mensaje del Evangelio es una puerta estrecha y su camino angosto? Bueno, vivir en el camino angosto es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como se muestra y se enseña en las Escrituras. Ahora, ¿por qué es el Evangelio un camino estrecho? Porque no hay espacio para las invenciones humanas, sino para las revelaciones divinas. Hay un solo evangelio para salvación. Si lo toma, será salvo. Si lo rechaza, bueno, ya sabemos lo que vas a perder. Así que la palabra nos dice en Hechos 4:12, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El único que podía declarar salvación era Jesús. Así que después de Jesús, ningún hombre puede decir usted es salvo porque yo lo digo. Ningún hombre bajo el cielo tiene esa autoridad. Así como muchos de nosotros pensamos en algunas religiones que porque cierta persona nos digan vaya a su casa, haga esto, haga lo otro y usted es salvo. Mentira, porque no es así. El único que tiene la autoridad para salvar o para condenar es Cristo. Amén. Así es que lo dice: solo el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no lo tiene no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
porque los que andan por las puertas, por las anchas avenidas de la vida, jamás entrarán al reino de Dios, a menos que se arrepientan de su vivir y comiencen a transitar por la fe en Jesucristo en el camino estrecho. La Biblia declara, bien clara, que la Biblia dice en 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran, dice la palabra, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nosotros éramos en aquello tiempo cuando nosotros no andábamos en los caminos de Dios y nosotros no habíamos entregado nuestra vida a Dios. Nosotros éramos unos de ellos. Pero ya al conocer a Cristo, a nosotros entregar nuestra vida a Cristo, a nosotros empezar a reconocer que nosotros éramos, nuestra alma era perdida, que nosotros estábamos caminando derechito hacia el infierno, ya nuestra vida cambia al arrepentirnos, alejarnos de todo eso y nosotros empezar a vivir de una forma que glorifique a Dios. Ya nosotros en ese sentido podemos decir que vamos hacia un final feliz. Así que una de las cosas que Dios dice, que Dios es el único que puede o que debe tener el primer lugar en nuestra vida, para que de esa forma nosotros podamos todos los días recordar de que nosotros no somos nadie y que nuestra vida depende de Él, y por eso nosotros debemos de tratar de vivir el día a día de una forma que honre a Dios. Así que Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirá y por su nombre jurará. Él es el objeto de tu alabanza. Dios es el motivo de nosotros vivir la ley. Él es el motivo de tus alabanzas. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes maravillas y hazañas que tú mismo has presenciado. O sea, todo lo que nosotros podemos ver, toda esa maravilla, toda esa belleza, todas esas cosas que nosotros le llamamos mundo, Dios la creó para que nosotros la disfrutáramos, pero que la disfrutáramos de otra manera. Ahora, la palabra dice que aquellos que son salvos, cuando Dios venga y haga cielo nuevo, tierra nueva, los que son salvos van a vivir de acuerdo al diseño de Dios en la tierra, pero en una tierra nueva, donde no vas a ver maldad, porque ya el diablo no va a existir, donde no vas a ver enfermedad, no vas a ver dolor, ni vas a ver tristeza. Y en esa tierra es que nosotros debemos de aspirar a vivir, en la cual nosotros no vamos a envejecer ni vamos a morir jamás, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios no deja de existir, por tanto nosotros tampoco. La única diferencia es que nosotros dejamos de existir de la presencia de Dios si no obedecemos su forma, la cual fue hecha por Él, o sea, la forma de que Él quiere que nosotros vivamos. Así que es de suma importancia que nosotros podamos entender que nosotros debemos de vivir de acuerdo a las normas de Dios y no de acuerdo a la norma de este mundo. Amén.